que les voy a presentar es exploratorio. Entonces es una presentación que tiene un carácter exploratorio. Y en este hay otra, algo atrás. Bueno, bien. Y quiero reaccionar también a la convocatoria del seminario. Y quiero recordarle al público cuál es la convocatoria del seminario. Ya se me traspapelaron los... Bueno, bien. En la convocatoria, quiero recordarles la convocatoria porque es muy interesante y se trata de un seminario. Entonces, claro, este no va a ser tan dialógico, sino monológico, un monólogo en cierto sentido, pero este, se trata de un seminario y entonces dice la convocatoria, por lo menos lo que me mandaron los compañeros a mí. No queremos limitarnos a discutir los paradigmas teóricos globales y a ver sus aplicaciones en nuestra región, sino a construir un campo socioambiental capaz de analizar los problemas críticos. Uno, los derechos colectivos a los bienes comunes, los conflictos de reapropiación de territorios y patrimonios bioculturales, las formas de propiedad común de los recursos naturales. Buscamos construir así una sociología y unas ciencias sociales que orienten los procesos de construcción política de la sustentabilidad, desde una nueva racionalidad social, de una racionalidad ambiental fundada en los potenciales ecológicos y culturales de la región. 3. Desde esta perspectiva consideramos que desde sus estudios en el campo de la sociología ambiental y de la economía ecológica, yo pondría bioeconomía, si es que existe eso, bioeconomía ecológica y la ecología política, de los estudios culturales y la antropología ambiental, de la sociología del derecho ambiental, de las formas de propiedad común y de la geografía ambiental, podemos avanzar en la construcción del campo socioambiental y de la ecología política en América Latina. Imaginar ideas para la construcción de un campo estratégico para la construcción, no de un campo de ciencias ambientales en general, sino de unas ciencias sociales que son guiadas por la imaginación sociológica. Yo soy antropólogo, pondría imaginación antropológica, pobre, que me perdone Wright Mills. Pero bien, este, y era, como somos seminario, estamos en seminario, quisiera comenzar en donde nos dejó picados Enrique Leff la vez pasada. Nos dejó picadísimos porque nos dijo lo siguiente. Perdón, Enrique, si es que no te cito correctamente, pero escribí como loco y entonces a lo mejor no está tan elegante como tú lo dijiste, pero lo dijiste muy elegante. Nos dice Enrique Leff que se trata de atraer la teoría de la complejidad de la posmodernidad y territorializarla a la política del sur. Una política de la diferencia, de la ontología de la diferencia del pensamiento y de la otredad. Lo que aquí se juega es la capacidad de la sociología de mirar lo otro, empezando con la vinculación distinta con la naturaleza, pensando también en las raíces de la problemática socioambiental, no solo desde el potencial ecológico, de pensar una sociedad negentrópica que no es visible desde el norte. En el norte no ven que la idea de la negenentropía es fuente de la creación de la riqueza desde la diferencia
desde la diversidad cultural y de la reapropiación de la naturaleza. La intención de descolonización del saber y la construcción de la filosofía de la vida, la del vivir bien aymara, es solo una manera de ver los pensamientos de los pueblos del sur que reclaman su derecho de ser tradicional, el derecho de ser indígenas en su hábitat, desde el hábitus y desde el humus de su tierra. Vaya, qué bonito lo dices. Desde el humus de sus tierras, de sus mundos. Es una dinámica cosmopolita del ser tradicional desde la reinvención de sus identidades. No se trata de volver atrás, nos sigue diciendo Lev. En este mundo de ser indígenas, esta complejidad ambiental, lo que está vivo son los procesos de descolonización del saber. Mundos de vida diferente, desde la reapropiación de sus territorios y de sus identidades. En esta lucha de poder, por la definición de la sustentabilidad, está implicada la definición de la vida misma y de la reapropiación de la vida en el planeta, hacia la cual tenemos que encaminar la imaginación sociológica, yo diría antropológica también. Esta explosión de ideas hay que atraerla a un diálogo de saberes entre los movimientos sociales y la academia. Bien, esto es, espero que te haya interpretado bien, Enrique. Al pie de la letra, bien. Bueno, y aquí tienen en el imagen el tema que me pusieron. Dije que sí. Así es que no son culpables ellos. Está negociado. ¿Dónde está? ¿Se escucha? Correcto. No se quedó nada ya, perdón. Lo tenía hace rato en la mano. Ah, no, aquí está, frente a mí. Así es esto. Disculpen. El tema propuesto hacia una sociología ambiental para la apropiación social del patrimonio biocultural en América Latina. Por supuesto es preguntar, es pertinente preguntar sobre una sociología ambiental como tal o qué campos de lo ambiental se desenvuelven en conjunción entre las ciencias sociales y ambientales, y en específico desde la antropología social o de las llamadas etnociencias, etnología, etnoecología, etnobotánica, etcétera, en América Latina. Ya en esta aseveración primera nos topamos con las primeras dificultades. Cuando pensando preguntamos, ¿qué hacemos pensando? Y es que hoy en día la pregunta que nos hacemos debiera ser, ¿desde dónde hacemos los encuadres epistemológicos para pensar la realidad? ¿Desde dónde? Y esto es lo que vamos a tratar de resolver en esta ponencia. La segunda cuestión sería, ¿necesitamos recurrir a la imaginación sociológica, en nuestro caso de manera reducida, yo diría imaginación antropológica, para generar nuevas categorías y aprender así las relaciones y dinámicas sociales complejas en nuestros países? ¿Necesitamos nuevas categorías o bastan las que tenemos utilizando? ¿Y quién nuevas categorías y así aprender las relaciones y dinámicas sociales complejas en nuestros países? ¿Y quién las aprende? Esta última pregunta ya no puede ser respondida si no se caracteriza la ubicación de quien interroga y con quién se trabaja. Cuando interrogamos sobre el concepto de patrimonio biocultural, que es un nuevo concepto, patrimonio biocultural, tenemos que referirnos evidentemente al campo de estudio, yo diría, de la relación natura-cultura. Y este campo o campos tiene como reflexión distintas ontologías.
de la naturaleza según distintos sujetos sociales, si hemos de retomar a Descola respecto a sus 4 ontologías de la naturaleza, por ejemplo, 3 premodernas y una moderna. Pero si hablamos de premodernos, ¿qué son los modernos? ¿Qué somos nosotros? Y desde el punto de vista de la etnografía, se analizan los modernos, preguntaría Latour. ¿Podemos ser etnografía desde los premodernos, una etnografía de los modernos? Pregunta Latour. ¿Qué tal si analizamos a los modernos desde los premodernos? Encontraremos muchos supuestos invisibles que cimentan la tecnología encubierta de ciencia. Y esto viene de, ya nos aclaramos esto desde el proyecto Manhattan, desde la bomba atómica, en donde los científicos estaban resolviendo el problema técnico y no se preguntaron sobre la ética de construir una bomba atómica. Y entonces, esos eran los invisibles al construir la bomba atómica. Los invisibles, los de los científicos, que en la ciencia pura, que tendría que ser neutral. Y eso, ¿qué pasa con la biotecnología? Igual. Hay una serie de supuestos, muchos supuestos no dichos. Hay muchos invisibles, igual que los antropólogos le decimos a los premodernos, tienen muchos invisibles que no nos dicen cómo se organiza la naturaleza. Bien, pero este es un salto mortal, diremos, teórico, del que estoy hablando, y quisiera hablar un poco más sobre el concepto de patrimonio. No se refiere aquí, cuando yo un poco ingenuamente puse en mi libro el patrimonio biocultural de los pueblos indígenas, cuando quise ponerle un título. Pero finalmente no fue tan ingenuamente, porque el concepto de patrimonio es escrito aquí con minúscula. Son patrimonios. Y es lo propio. Y yo lo pensé en la defensa de lo propio. O sea, solamente... ¿Cómo? Ya desde el manual venía, y claro, siempre en diálogo con Enrique, veníamos planteando esta cuestión. Y ciertamente esto me motivó muchísimo, pero me motivó muchísimo a poner patrimonios. Y eso es medio conflictivo con mi institución, el INAH, que es legalmente, el INAH es el administrador de un patrimonio nacional. Pero no se trata de esos patrimonios. Entonces el patrimonio o patrimonios bioculturales se refiere a lo propio. Y van a ver por qué a lo propio en un momento. Segundo, ¿qué es la parte biocultural? ¿Por qué hay que inventar nuevas categorías si ya se ha reflexionado largamente sobre la relación naturaleza-sociedad? La antropología francesa lo ha hecho, nosotros lo hemos hecho, etcétera, etcétera. ¿Por qué inventar una nueva categoría biocultural? Se trata principalmente de los pueblos indígenas. Y es obvio que hay varios elementos que marcan la diversidad. Y aquí me junto otra vez con las últimas palabras de Enrique respecto a la diversidad y a la polifonía, a la policultura. Desde la policultura hay que examinar todo lo demás. Y justamente esa policultura no es simplemente cultura escrito con mayúscula o minúscula, sino está íntimamente relacionado con esa relación naturaleza-sociedad. Por eso biocultura. Pero, la estoy patrimonializando, perdón, se me traba la lengua. No, una cuestión que no debería verse como patrimonio, no, porque es de ellos. Viene de ellos y es la construcción de esa relación naturaleza-sociedad y con esa se construye toda una cultura. Por eso, pues quise introducir entre las grandes ideas que plantea Enrique y diremos
los análisis en América Latina y justamente respondiendo al tema de la apropiación del patrimonio biocultural, pues me parecía interesante introducir esta categoría. Y es muy interesante también relacionar esto con la ponencia de Enrique. Cuando nos dicen los del norte, no nos pelan, no digo, al contrario, pues no ven eso como interesante. Y si abre uno antropología biocultural en el internet, que cosa que no lo había yo hecho, dice, pues hay muchos antropólogos gringos que no dan mucha cuenta de lo biocultural. ¿En qué sentido no dan cuenta de lo biocultural? En el sentido que no tiene relevancia, no es una pues descripción de algo que ya está reflexionado desde hace mucho tiempo. Pero lo que no ven es el apellido que me pusieron de la apropiación. Y el apellido que tenemos desde mi libro, desde anteriores trabajos con Enrique, con otros compañeros y compañeras, con Víctor Manuel Toledo, que es justamente la cuestión de el conflicto, la apropiación. O sea, estas categorías no son neutras. Sin embargo, hay una cosa que me gustó mucho de la antropología norteamericana, que lo incorporé muchísimo, pues no sé si la norteamericana se puede hablar así, del libro de la compilación On Biocultural Diversity. Me gustó muchísimo, Linking Language with Culture and Nature, algo por el estilo, en Biodiversity, algo por el estilo. Y me gustó mucho porque tienen varios elementos que nos interesan y que estamos discutiendo incluso con los lingüistas aquí de nosotros mismos, que es que la diversidad se puede calificar en México, por lo menos y en América Latina, con la multiplicidad de lenguas que existen. Se puede calificar, se puede ver, se puede analizar. Pues hay lingüistas que dicen que no. Pues no, no se puede medir eso porque la lengua es más o menos neutral. Más bien son las relaciones sociales. A mí me interesa mucho decir qué características. Eso podría a lo mejor hablarse de lengua así en abstracto y en general, de lenguas en abstracto y general. Pero lo interesante, relacionando biocultura con las lenguas indígenas, es que podemos decir que son lenguas endémicas y que se construyen de manera diferente de que se construyeron las lenguas nacionales. Y son lenguas endémicas y tienen además un apellido, yo creo, junto con estos análisis que hacen en este libro, que estas lenguas endémicas son filosofía práctica de una relación entre la naturaleza y sociedad. Filosofía práctica, son el portador de esa filosofía práctica. Y esa particularidad es la que me interesa destacar en la relación cuando construyo el concepto de biocultural. Por otro lado, ¿por qué se me ocurrió poner patrimonio biocultural? Porque me dije una cosa, los campesinos indígenas en su conocimiento, en su sabiduría, en sus recursos fitogenéticos, en sus paisajes, en sus relaciones y en su, escrito con mayúscula, en su milpa como el sistema agrícola, laboratorio natural que ha creado nada menos y nada más el 15.4% de las especies del sistema alimentario mundial, siendo el maíz el más importante, en el sistema milpa. Y eso está invisibilizado hoy en día, totalmente, por la política, por los antropólogos, por los etnógrafos esotéricos, etc. Está invisibilizado. Y esto es central del patrimonio biocultural, central, y vamos a ver en un momento por qué.
La milpa tendría que estar en la Constitución como el sistema de conocimiento básico que generó Mesoamérica y México y los indígenas, los pueblos indígenas. La milpa es el laboratorio impresionante, es una manera no solamente de relacionarse con la naturaleza, escrito con naturaleza, si se puede decir todavía eso hoy en día, sino la milpa tiene una connotación muy interesante, que es a la vez cosmovisión. La milpa es a la vez medicina. La milpa, cada acto, y al final de la ponencia voy a leerles un texto de Bolón sobre esto, cada acto que se hace en la milpa es a la vez un acto agrícola, un acto agronómico, un acto religioso, un acto simbólico. Cada vez que se mete el bastón plantador, es cada vez, y eso organiza la vida, eso organiza. Bien, por eso patrimonio biocultural. Entonces, contra los gringos que dicen, bueno, la diversidad biocultural no es interesante conceptualizarla, yo les digo, yo lo conceptualizo simplemente si quieren, y eso va con hacia ellos, para visibilizar lo que se ha invisibilizado sistemáticamente en nuestro país y en nuestra América Latina. Y en ese sentido, me falta un elemento que discutir. Ustedes me pusieron el tema de apropiación y sí aparece en tu texto, en tus textos, apropiación. Y dije, fregados, ¿quién apropia? ¿Cómo está eso? Hay en el concepto de apropiación una cuestión reflexiva, autorreflexiva. Y la reflexión sobre sí mismo viene de la misma reflexión que yo estoy haciendo en esta introducción de pensar lo que hacemos pensando. La cuestión de apropiación es someter a una vuelta de la tuerca lo que vemos. Pero resulta que lo que vemos en este momento histórico es la apropiación, escrito con mayúscula, de los sistemas internacionales sobre los otros sistemas, sobre lo otro. La apropiación, entonces, escrito con minúsculas, pero no por eso menos importante, la apropiación, el tema que me ponen, apropiación es un proceso reflexivo, sobre todo en momentos de conflicto y de preguntar, y resulta que los procesos, y eso lo vamos a ver posterior, de apropiación escrito con mayúsculas por parte del sistema neoliberal globalizado, rompe, destruye identidades completas y territorios completos, reterritorializa al mundo, eso lo vamos a ver en un momento. Y en esa reterritorialización tenemos la alternativa también. La gente lucha cuando su identidad es puesta en duda. Cherán hizo sus fogatas y su defensa, sus defensas comunitarias. No me gustaría ahorita meter autodefensas porque está medio chicle eso. Pero las defensas comunitarias, igual que las policías comunitarias, tienen un sustento de aguas. En el momento cuando los malosos le dijeron a las mujeres nos vamos a llevar a sus hijos y nos vamos a ir sobre sus fuentes de agua, en ese momento reaccionaron y se reapropiaron de su territorio. Y qué interesante. ¿Quiénes somos nosotros? Se preguntaron, para reapropiarnos de nuestros territorios. Entonces ahí viene la autorreflexión, y en ese momento se construye con cara al futuro una nueva filosofía práctica, llámenlo epistemología, llámenlo praxis, o a lo mejor a partir de las ontologías subalternas. Bien,
Esta es la descripción de lo que pusieron y vamos a comenzar. Primera. Bien, pues resulta que estamos planteándonos una incursión sobre lo otro, pero ¿quiénes son los otros? Y esto es también, no es fácil de definir en esta modernidad, pues, en esta modernidad premoderna, pues, o sea, ¿por qué modernidad o esta modernidad nunca concluida según Habermas? O estas modernidades, no sé, ¿cómo se construye lo otro? Esa es una buena pregunta. Porque además hay toda una escala de grises si nos vamos a lo empírico. Si nos vamos a lo empírico, pues no está tan claro tampoco, porque hay, por ejemplo, gente que hace milpa, pero que son pentecostales, vamos a decir así, en el cosmos, en su visión del mundo, en fin, si vamos a lo muy empírico. Y entonces, pues resulta que pues el 80% de la población mundial no industrializada basa su sobrevivencia en sistemas agrícolas tradicionales, en sus milpas, pues, o sea, sus otras milpas. Y el policultivo, para verlo desde el punto de vista agrícola, pero eso no es el punto, proveen el 20% de la oferta alimenticia mundial, y aquí no dice una traducción de eso. Que de ese 20% se generó el sistema mundial de alimentación actual, de ese sistema, de esos sistemas originales. Y que en México podemos decir que todavía tenemos, si queremos hablar desde el punto de vista agronómico duro, las líneas genéticas, fitogenéticas todavía se encuentran en ese proceso de domesticación original. Entonces sus territorios son reservorios genéticos ante esta crisis que nos genera la globalización. Reservorios genéticos, ¿por qué? Porque tienen poco de mucho, y muchos son especies o variedades de la misma especie. Poco de mucho, no mucho de poco como nos lo imponen los monocultivos. Bien, y bueno, pues México, o sea, perdónenme mis compañeros en América Latina, en el sur de México es por supuesto América Latina, un poco más al sur, sí, no todos los Andes, por supuesto que sí, no todos tenemos este privilegio de vivir en un país impresionante, impresionante, y de ahí construyo el concepto biocultural. Y lo impresionante es que estamos frente a una trilogía, diremos, conceptual muy interesante, no conceptual, descriptiva, vamos a decir. La primera es que en México, igual que Bolivia, Colombia y Brasil, México tenemos el 10% de toda la diversidad mundial, de todas las plantas vasculares superiores, nada menos y nada más. Pero además lo tenemos en sierras, no son grandes territorios, lo tenemos en sierras, en un lugar en donde México tendría que ser un desierto, un gran desierto. Estamos a la altura del Sahara, en fin, diremos, pero estamos entre dos océanos y entre un embudo impresionante. Entonces, los endemismos en México son altísimos, son de ese 10%, más del 50% son endémicos, no hay en otra parte. Claro, ahorita se van para otro lado, pero no hay en otra parte. Y en esos se desarrolla una cultura o culturas impresionantes. ¿Me oyen? ¿Está bien la voz? Bueno, una cultura impresionante o culturas impresionantes, que es el segundo gran elemento de esta trilogía, que es, bueno, primero
que tenemos más de 300 lenguas. Si hemos de hablar más de 300 lenguas que no se inteligen unas que las otras en México. Tampoco muy reconocido. En el INALI ya tenemos avances muy importantes sobre esto. Y si hemos de ver las lenguas como elemento de diversidad, pues es impresionante en un territorio tan chiquito. Pero además, diversidad biológica con diversidad cultural, más un elemento impresionante. Somos centro de origen de la domesticación de la agricultura en el sistema Milpa que decía yo antes. Entonces, este elemento de esta trilogía pues está vigente todavía con densidad histórica, pero está presente en nuestro país todavía. Y justamente yo diría, construyamos la otredad a partir de esta trilogía. Diremos, imaginen una naranja, y lo que vemos hoy como territorios de los pueblos indígenas solamente es la superficie de una densidad histórica impresionante en términos de, a pesar de la colonia, a pesar de las haciendas, a pesar de la... Pero también tuvimos en el siglo pasado un movimiento impresionante de reapropiación de las tierras de estos, la mitad del país son ejidos y comunidades. Y eso es impresionante, es un fenómeno que no tienen en otras partes del mundo. O sea, la administración de la naturaleza, la administración de la biodiversidad está en 105 millones de hectáreas, que son ejidos y comunidades, de las cuales 70 millones de hectáreas son de uso común. Y ahí está la diversidad, ahí está la biodiversidad. Y es por eso que me metí tanto a la biología, pues a la diversidad, y por eso mi libro del patrimonio biocultural parece un libro de biólogos. Es muy chistoso, traemos un chascarrillo entre Toledo y yo. Él pues se mete en la antropología bastante, su ecología, su etnoecología, se mete sobre a los sistemas simbólicos de alguna manera, y yo me meto a lo contrario, pues. Pero pues es que ya estamos en otro canal, todos pues estamos en otro canal, y no se puede compartimentalizar las aproximaciones científicas. Bien, entonces somos centro de origen y diversificación. Me voy a apurar un poco porque esto va para largo. Miren, con un sistema de información geográfica, desarrollé el primer componente, que son los territorios de los pueblos indígenas. ¿Y cómo lo hice? Porque eso es con información geográfica. Bueno, utilicé la autoadscripción como uno del Censo de Población 2000, que le preguntaron a la gente, ¿qué lengua habla usted? Y resultaron más o menos aproximadamente 7 millones de mexicanos que dijeron que hablaban lengua indígena. Pero el censo de 2010 le preguntó, ¿es usted indígena? Y entonces aproximadamente 15 millones de mexicanos dijeron que son indígenas. O sea, cambiando la pregunta, se cambian la composición histórica, es increíble. Yo creo que sí ha habido un etnocidio desde el HLI, o sea, hablantes de lengua indígena 5 y más, pues ya había un etnocidio de 0 a 5 años, pues, etnocidio estadístico, pues. Bien, pero lo que no me interesa la estadística más que cómo territorializar lo que nos reclama Enrique al último en su ponencia, cómo integrar los territorios, pues. ¿Qué pasa en esos territorios? ¿Cómo hacer una reflexión sobre los territorios? Entonces tenía yo que construir un concepto de territorio. Ojo, todavía en mi libro, y por eso no es, diremos, la máxima obra, sino fue un pasito más,
Estoy pensando ahora que no basta con el concepto de territorios que yo desarrollé, que fueron categorías sociolingüísticas, y utilicé, por cierto, cómo lo define claramente el 169 de la OIT, que define los territorios indígenas son allí donde viven los indígenas, así de sencillo, allí donde viven. Y yo le agregué mayoritariamente. Y entonces dije, pues ¿y dónde viven? Y entonces así se generaron con un concepto más, con el concepto de tierras, porque dibujé el concepto, los ejidos y comunidades y los extremos exteriores, y así fui construyendo con ejidos y comunidades los territorios. Entonces tenemos ya las regiones indígenas de la CDI, que es un poco chicloso, no muy claro. Tenemos los territorios indígenas organizados por lenguas, que también es difícil porque pues meto en un solo saco los chinantecos, que no son inteligibles entre ellos mismos, chinantecos o zapotecos, pero los meto en la misma olla. A una olla los tenía que meter como chinantecos y como zapotecos, pero resuelvo la contradicción con el concepto de territorialidad. Las territorialidades son, según, y estoy inventando nuevas categorías de la imaginación sociológica o de la realidad, cómo se organizan esos territorios internamente, ya sea por municipios, ya sea por municipios, por comunidades, por grupos de municipios o por grupos de comunidades, o bien por territorios, como lo hacen los caracoles zapatistas. Y entonces ya tenemos vinculadas estas categorías: tierras, territorialidades, territorios y regiones, en donde podemos trabajar. Y vamos a trabajar con estas categorías. Bueno, aquí en esta imagen tienen unos confetis increíbles. Cada confeti es un hallazgo. Los agrónomos utilizan la palabra terrible, accesiones, yo creo que más bien registros, que fueron al campo y registraron un tipo de maíz, o varios tipos de maíz en el mismo punto, y lo metieron al sistema de información geográfica. ¿Cómo lee el antropólogo cada confeti, cada punto? El antropólogo lee que el confeti es la superficie de una densidad histórica, es la creación incluso de recursos fitogenéticos exclusivos de los pueblos indígenas. O sea, crearon esas razas y esas variedades que vemos aquí. Entonces, el antropólogo lee, cada punto tiene una experiencia humana, una experiencia increíble, una experiencia civilizatoria de 350 generaciones de abuelas y abuelos. ¿Cuándo seleccionaron? ¿Cuándo adaptaron? ¿Cuándo transformaron? Por colores, por sabores, pero también agronómicamente por el cambio climático. O sea, que la domesticación del maíz pasó por periodos de cambio climático. Y entonces tenemos aquí en cada punto una memoria histórica impresionante. En cada punto una memoria que tiene dos puntos de confluencia increíbles. El punto de confluencia son los saberes para generar esos tlacoyos que cada vez que muerdan ahora un tlacoyo piensen que fueron 350 generaciones de abuelos y abuelas que hicieron eso posible. Cada vez que comamos una tortilla, por cierto, no las de maseca, ¿verdad? Pero, bien, esta increíble diversidad solo es superada por Perú. Aunque Perú no es centro de origen, pero sí es centro de origen secundario.
nos la ganaron, pues tienen más razas de maíz y más variedades, pero a todo dar, mis respetos para los peruanos que me están escuchando. Es algo impresionante lo que tienen en Perú también en variedad de maíces. Pero no se trata solamente de los maíces, esto simplemente es simbólico lo que estoy planteando aquí en este mapa. Se trata nada menos y nada más que aproximadamente 110 plantas domesticadas. Hablemos de nopales, hablemos de amarantos, hablemos de lo que se les antoje, de lo que chía, lo que quieran, son cientos. Y esto es el conjunto milpa, el policultivo, donde evidentemente, emblemáticamente, es el maíz. Por eso yo lo pongo como emblema. Y por eso la lucha emblemática de México hoy en día es contra los maíces transgénicos y la monopolización de ellos. Es emblemática, no solamente es contra una tecnología, es emblemática la lucha, y eso lo vamos a ver ahorita o más tarde. Bien, regresando, entonces, tenemos en México, acuerdo en el mapa de los territorios, tenemos en México algo que podría categorizarse como algo nuevo, que serían los centros de origen y diversificación biocultural. Y el proceso de intelectual de eso está en manos de gente distinta que no está en las universidades. El proceso intelectual está dentro de cada agricultor y agricultora que está y cada transformadora de ese proceso como centro de diversificación biocultural. Y hay un problema teórico-metodológico en este concepto, de que si nos vamos afuera de los territorios de los pueblos indígenas, nos encontramos muchas veces las mismas formas de procesos intelectuales de manejo de esta. Entonces, ¿por qué no llamarlos campesindios en vez de mesticios? Campesindios y pueblos indígenas y campesindios en una escala de grises indefinida. Y entonces es campesindios, lo acabo de leer en Armando Bartra. Muy bonito su trabajito. Siempre Armando me ha ayudado mucho en aclararme. Bien, pero en estos territorios, estos centros de origen y diversificación biocultural, estos centros de origen, pues abarcan más o menos el país, pues el 14% de los territorios nacionales, en donde se sobreponen una increíble diversidad biológica, una increíble diversidad de paisajes y de agrodiversidad, y una increíble diversidad lingüística, cultural, y además una diversidad, vamos a llamarla ahorita provisionalmente, de muchas ontologías, pues, del conocimiento, de la forma de acercarse a la naturaleza. Entonces, este complejo, por lo menos eso es el núcleo duro. Y entonces me curo en salud y no se me va a criticar de que, bueno, hay en Morelos o donde sea otros lugares, otras comunidades que tienen las mismas ontologías, vamos a decir, o parecidas, o bien, no podemos hablar de tantas ontologías tampoco, de muchas epistemes para ser menos fuerte, sobre la relación que tienen que ver con lo otro y no con lo dominante. Bien, me quiero apurar porque falta mucho. Y estamos en este momento en una situación, y este es un símbolo más que una constatación. Estos son todos los huracanes que han entrado en los últimos 500 años. Y esto es la nueva situación. Este es un embudo de calor,
que ya se está generando con el cambio climático. Véanse las temperaturas del mar del Golfo. Y entonces México está en una situación muy, muy crítica en el cambio climático respecto a los huracanes. Recuerden esta imagen, perdón, en esa, y el embudo de calor. Entonces este embudo de calor es impresionante, ¿no? Esto no había sido registrado en el mar, estos calores del mar. Pero les pregunto, ¿y a dónde van a dar los huracanes? Si nosotros hacemos, recorran por favor, ¿a dónde van a parar? Es justamente donde están los pueblos indígenas, justamente en el caso del Atlántico. Entonces, estamos ante un problema. Estamos ante un problema simplemente por los huracanes, no por otros, sino por los huracanes, en un problema respecto a los territorios de los pueblos indígenas. Bien, resulta que el concepto patrimonio biocultural se debe de inscribir directamente en la disputa por la nación. En la disputa por la nación, porque estamos en una nueva situación. No ha habido esta situación anteriormente con esta intensidad. La disputa por la nación, los procesos son múltiples y yo menciono solo algunos que se me ocurrieron porque son mucho más. La migración es la disputa por la fuerza de trabajo. Es la disputa por los territorios, y la migración de los jóvenes es también la disputa por las conciencias. Y entonces tenemos una disputa impresionante en lo que llamamos migración. Ojo, migracionólogos. Hay mucho culto de lo que ustedes están manejando, mucho culto que hay detrás de una vivencia de la migración cotidiana cuando salen, por ejemplo, los jóvenes a no sé dónde, a lo incierto, y cómo se hacen los rituales de despedida. Son conmovedores los rituales de despedida. Entonces, migrólogos, no me anden con cifras nada más, no me anden. O sea, la migración tiene muchas aristas, pero no quiero hablar de eso. Mineras. Bueno, ahorita vamos a ver mineras, energía fósil, grandes hidroeléctricas, transgénicos, privatización de los servicios municipales, turismo y lucha territorial por parte del crimen organizado. Pero hablemos de la territorialización primero transnacional a nivel América Latina. Me encontré con una aseveración de Syngenta. Syngenta es una compañía suiza, Ciba-Geigy, no sé cuántas se juntaron, y me encontré esta expresión: República Unida de la Soja. ¿What? Pues lamento decirte, querido Gilberto, que tu tierra es parte de la República Paraguay, República Unida de la Soja. El norte de Argentina, el sur de Brasil, Uruguay. Ya no existen países. La nueva territorialización, nada más falta, yo le puse abajo, solo faltó poner provincia nueva de China, porque toda la soja transgénica se transporta en forma de aceites hacia China. En la nueva División Internacional del Trabajo. Esos son los nuevos territorios. Entonces, me pregunto, ¿cuáles son nuestros territorios, centros de diversificación, centros bioculturales, intelectuales, alternativos? Me pregunto frente a estos nuevos territorios. Y esta es la nueva territorialización mexicana. Esto salió apenas hace unos meses. Sí, hace unos meses, y es terrible.
Los cuadritos, esto es el efecto de la nueva ley de energía. Así se reparte en nuestro país. Los cuadritos son a donde van a hacer fracking. Se llaman ahora asignaciones petroleras, elegantemente, que pues, no tienen ni siquiera reglamentación ni leyes secundarias, pero así ya se están repartiendo el país. Y resulta que sobre muchos territorios indígenas, como lo vivimos ahora en Chicontepec desde hace algunos años, el terciario, no sé cómo lo llaman ahora, eh, el, el petróleo, no sé qué. Resulta que tuve en mis manos hace 2 días la manifestación de impactos ambiental de petróleos mexicanos. Lo pueden ver todavía en su página de la Semarnat, en la Gaceta Ecológica, y es gran parte de los territorios, ¿cuáles? Estos, la Sierra Norte de Puebla. Y entonces aquí tenemos, increíble, tenemos hidroeléctricas, tenemos mineras, tenemos fracking, tenemos, ¿qué más? Por cierto, contaminación transgénica por CONASUP, bueno, lo que era CONASUP, lo que es CONASUP hoy en día. Esto es, y eso se va con las imágenes anteriores, se va sobre los territorios de los pueblos indígenas. Entonces, no podemos conceptualizar, no podemos hacer etnografía, mis queridos compañeros etnógrafos del INA, no podemos hacer más etnografía como la venimos haciendo. Es etnografía del enfrentamiento, es etnografía de la destrucción, es etnografía de la resistencia. Ya no podemos, estamos en el siglo XXI, ya basta de hacer etnografías. El etnobiología, etnografía, etnoecología, sin estos parámetros. Esto es, diremos, el mensaje central que yo les daría respecto a la conceptualización. Y hice con esta idea una nueva ejercicio. No les voy a leer, eso es para los que quieran después la presentación. ¿Cuánto de las concesiones mineras, qué porcentaje de esos territorios dibujados abarcan? Y hay pueblos indígenas en donde las concesiones mineras abarcan el 90%. Quiere decir que son nuevas administraciones sobre sus territorios. Y luego sobre cuestiones muy, muy delicadas. Cuando se habla no de concesiones mineras, sino hidroeléctricas que hoy en día van de la mano. Se están construyendo hidroeléctricas en la Sierra de Puebla para directamente alimentar, ¿a quién? A las mineras y al fracking, que necesitan agua, agua, agua. Por eso Veracruz sería o va a ser uno de los estados más lacerados por el fracking, porque se va a necesitar mucha, mucha agua. Esta es, diremos, la propuesta, pues, el estudio somero rápidamente con el ArcGIS que hice respecto a la sobreposición de mineras con... Pero vayamos más rápido en otras cosas. Así se ve el territorio a nivel nacional, de las concesiones mineras. Y se ve algo negrito ahí, así en negrito, es que no están tan grandes los polígonos, pero los azules son territorios completos. Imagínense la escala y se ven, imagínense la escala de las concesiones mineras. Así Calderón y Fox regalaron nuestro país, así, eso, así se ve. Sin ningún ingreso, cero ingreso. Por lo menos Bolivia hace parte de eso, pero pues el ingreso es 50% para el Estado boliviano, pero aquí no. Aquí, ahora el PRI negoció el 7% de las ganancias de oro. Bien, y así se ve así se ve la Sierra de Puebla, las concesiones mineras. Aquí tenemos en color los territorios indígenas y se ve en moradito
cómo se sobreponen las concesiones mineras sobre los territorios de los indígenas. Y así se ve en los valles centrales. Oh, centro turístico nacional, bla, bla, bla. Miren cómo está concesionado los valles centrales. Y los zapotecos, diremos los distintos zapotecos, los zapotecos escritos con mayúscula, los zapotecos son una de las etnias más golpeadas por, y es enorme la cantidad de territorio que abarcan las concesiones mineras. Y bueno, ¿qué decir del crimen organizado? Aquí todos los puntitos son los puntitos y de la ocupación territorial, por ejemplo, de la Tarahumara, de la ocupación territorial ahora de la Mazateca, de las ocupaciones territoriales por el crimen organizado. Entonces, estos son los verdaderos retos para construir una nueva terminología, una nueva conceptualización de dónde vamos a construir lo que Enrique nos reclama en sus últimas palabras. Bien, y esto es finalmente, lo verde es donde pretenden sembrar los transgénicos. Y entonces miren alrededor los maíces nativos, pues, fregados. ¿Dónde está siquiera una pizca de nacionalismo de estos políticos, pues, que aceptan eso? Bien, perdonen organizadores, ¿cuánto tiempo tengo? Bueno, bien. Pero miren, la disputa evidentemente tiene resistencia. Entonces el tercer gran elemento que yo quisiera integrar al concepto de centro de origen y la construcción de las alternativas, el gran concepto que quiero decir es la resistencia. La resistencia. No todos resisten y hay una revolución pasiva muy importante en el país, atendiendo a Gramsci, en donde él quería explicar por qué la clase obrera pues acepta los conceptos hegemónicos y por qué los va integrando a su mundo. Pues yo utilizo libremente a Gramsci aquí para decir que hay una revolución pasiva, pero hay resistencia también, y resistencia importante. Y los recuentos que nos acaba de ofrecer Víctor Manuel Toledo son muy interesantes en la última jornada, y tiene un trabajo que no está editado, donde hace un recuento impresionante de todos los lugares que ha habido resistencia de distintos tipos, incluso no alternativos, sino simplemente reactivos, movimientos reactivos, simplemente. Pero es que en esos movimientos reactivos, como vamos a ver, se construye la vuelta a la tuerca de una nueva acercamiento a la naturaleza y a la sociedad. Bien. Pues aquí tenemos comunidades indígenas versus campesinas en la disputa territorial. Y qué interesante, en la disputa territorial, el ejemplo de Viricuta es paradigmático. ¿Por qué? Porque allí no entra el problema de tierras. La disputa no fue en las tierras huicholas. Entró en la filosofía, en la concepción del mundo. Y de allí lucharon para que las mineras no entraran ahí. Y es paradigmático, y hay que estudiar más esta cuestión. Esto está padrísimo. La lucha de Viricuta para mí es, claro, tiene muchos vericuetos y lo que quieran, y a lo mejor no está ganada toda, lo que quieran, pero es muy interesante cómo se luchó y cómo se logró a partir de los otros mundos, a partir de la otra ontología. Interesante.
Bien, entonces Enrique nos pide, ni modo Enrique, eres el multicitado hoy. Debía haber, cuando hablé de territorialidad, debía haber citado mucho a Gilberto, pero por cuestiones de tiempo no lo hago. Pero sí, Gilberto tiene reflexiones increíbles sobre territorios, territorialidades, etcétera, y sobre identidad que a mí me han aclarado también mucho. Entonces, bueno, aquí tenemos a los dos coseminaristas que, que me han dado mucho. Bien, hacia la construcción de una sociedad negentrópica. ¿Qué fregado sería eso de una sociedad negentrópica? Bien, primero, eh, estamos ante un dilema muy importante, pues de la construcción de fragmentos y de la fragmentación. O sea, el último, el último tema que nos dijo, la última frase prácticamente que nos dijo, es mirar desde lo indígena lo global. Pero, pues primero como resistencia es mirar lo local, yo diría. O construir desde lo local, desde la resistencia local. ¿Y saben a dónde aprendí esto? En la escuelita zapatista, que voy a hablar al ratito de esto. De cómo construyen ellos desde lo local sus nuevas epistemologías, tal vez una nueva antología sobre la naturaleza. Pero ahorita, pero no voy a adelantar vísperas. Y como me da mucho tiempo, uy, qué rico. Bien, ¿qué es una sociedad negentrópica? Tiene dos elementos básicos. Incremento de la productividad ecológica. Entonces, cuando yo soy agricultor, no solo estoy viendo cuántas toneladas produje por hectárea, sino cómo mejoré la humedad y la tierra en ese ciclo agrícola, que no es medible muchas veces, y prepararlo para el siguiente ciclo agrícola. Es decir, eso va frontalmente contra la agricultura industrial, que destruye sistemáticamente el suelo, una sociedad negentrópica que viene de la tradición, inclusive, indígena o de otras tradiciones campesinas, arábigo-española igual. Entonces, ¿cómo preparo el siguiente ciclo agrícola? Que en este ciclo nivelo la tierra para que no se la lleve. Segundo, manejo la humedad, ¿con qué? Metiendo materia orgánica, en fin. Y ahí hay un concepto muy lindo, que es alimentar la madre tierra. Y eso está presente. Eso no es. Y cuando se le quema, hay un poema que leí, no un poema, un rezo que está en mi libro de los mazatecos, que leí en una reunión que me inventé cuando fuimos, Enrique, a Gruco en Cochabamba, que cambié totalmente mi tema cuando vi de qué se trataba. Y entonces leí el rezo que dice así: oh madre tierra, madre del Tlalocan, padre del Tlalocan, perdóname que te estoy quemando, perdóname que te estoy quitando tu quexquemitl, tu vestimenta. Pero te voy a poner un quexquemitl nuevo. Y para ello, contigo beberé y le da tepache. Bueno, a la madre tierra. Y entonces contigo beberé. Bien, eso traduce lo a negentropía, es mejorar el suelo. Es muy acortado, pues, pero es mejorar el suelo cada ciclo agrícola con los procedimientos y traducción a conceptos científicos, mejorar la productividad ecológica. Segundo, refuerzo de la agrodiversidad construida para desarrollar la soberanía alimentaria. O sea, en México tenemos un avance impresionante. Tenemos una agrodiversidad
construida históricamente y adaptada a todos los puntos, adaptadas a todos los nichos ecológicos, nichos no se utiliza más, pero a todas las situaciones ecológicas de los ecosistemas año con año. Y esto es neoentropía. Tercero, elementos de autoorganización social. Y la autoorganización social son organizar los derechos colectivos construidos históricamente. Esto es neoentropía también. Cuarto, construcción de tecnología propia, ligada a lo anterior, basada en la energía solar frente a la energía fósil. La energía generada local y regionalmente frente a la energía traída de lejos. Por ejemplo, si hablamos de energía fertilizantes, pues generar los propios fertilizantes orgánicos, locales, es perfectamente posible. No necesitamos del nitrógeno y del Pemex ni nada de eso, no lo necesitamos. Podemos generar nuestros propios fertilizantes localmente. Y hablo de fertilizantes, agua, todo. Otro elemento importante es procesos sociales endógenos. La palabra endógeno me gusta mucho. Y me gusta para hablar economías regionales endógenas, que no son autárquicas. Endógenas es cerrar el ciclo de producción, de generar residuos y que esos residuos se incorporan como recursos. Esos son ciclos endógenos y económicamente igual. El dinero que entra se queda y se reproduce ahí. Claro, estamos exportando café y estamos exportando energía, pero tenemos que ser lo suficientemente, y está la siguiente categoría, la resiliencia para la neoentropía. Y la resiliencia es un concepto que, púchale, en este momento de la contrarresiliencia, para decirlo en un barbarismo, es que están lacerados, la naturaleza está lacerada, está lastimada seriamente, por eso tenemos los procesos de cambio climático. Entonces, reflexionar sobre la resiliencia regional es parte de los procesos neoentrópicos. ¿Y cómo ahora los hacemos compatibles estos con la cultura, con la otredad? Entonces, la otredad en la idea de la apropiación ya no es la otredad vista con el largavistas antropológico, y está la otredad, sino es el proceso que están sufriendo los campesinos indígenas o los campesindios y pueblos indígenas en sus territorios, y es cómo construir de esa otredad los nuevos procesos. Ustedes me van a decir, estás soñando. Vamos a ver. Podemos construir, y nosotros me pidieron que meta yo imaginación sociológica. Entonces, pues bueno, ahí les va. Hacia la construcción de una sociedad neoentrópica a partir de los centros de diversidad biocultural. A Chirrión. Me faltaba decir hace rato que el desarrollo endógeno, que es la discusión de la sustentabilidad también, y quiero decir que rechazo rotundamente el concepto de desarrollo. Lo aprendí de Enrique también. ¿No? Sí, hablaste de sustentabilidad el otro día y no hablaste de desarrollo sustentable. Sí. Pero varios estamos hablando de la sustentabilidad. ¿Pero qué es eso de la sustentabilidad?
sustentabilidad es justamente lo que he descrito antes. Justamente generar procesos endógenos no destructivos que sean negentrópicos. En fin, eso es sustentabilidad y no la pobre palabra manoseada por los políticos y ya todo es sustentable, pues, o todo es desarrollo sustentable. Está demasiado manoseada. Yo integraría con muchas pinzas la palabra sustentabilidad solamente en este sentido, o el concepto de sustentabilidad. Y bueno, hay otra cuestión más que en México podemos hacer, soberanía alimentaria. No autosuficiencia alimentaria solamente, sino soberanía alimentaria. Con nuestros recursos, ¿cómo no vamos a ser soberanos? Realmente es uno de los efectos más lacerantes, pues, del desarrollo dominante, es que estamos importando el 40% de nuestros alimentos. Y solo por una forma de producir, por una forma de concebir la producción agrícola y por una forma de acercarse a la naturaleza. Entonces, soberanía alimentaria es un concepto importante. El otro, no menos importante, es la organización cooperativa. Pero no pienso en las cooperativas socialdemócratas nada más, sino pienso en la cooperación, en lo cooperativo respecto al bien común, que a su vez tiene que ver con la biocultura. O sea, no es solamente, o sea, ven cómo estoy rehilando el concepto, o sea, tratando de vincular los conceptos. Y claro, esto dentro de diálogo de saberes, porque no todos o sea, la construcción de este concepto no solamente es responsabilidad de los indígenas, no solamente responsabilidad de los otros, sino es una responsabilidad académico, movimientos, para decirlo lo menos. Bien. Y bien, el otro tema que Enrique nos planteó en sus últimas palabras es reinventar la ecología política desde una posmodernidad desde el sur. Y entonces eso desde el sur pues también es medio... Lo tenemos de Boaventura, pues, del sur, que él dice explícitamente, no se trata del sur geográfico, sino se trata conceptualmente. Y a eso me refiero, pero también geográfico, porque estamos viviendo en el sur. Eso sí, eso sí. Entonces, tenemos con Escobar las tres formas de desarrollo, uno alternativo, desarrollo de modernidades alternativas, pero el tercero que nos interesa es las alternativas a la modernidad. Es el que nos interesa realmente. Y ya no quiero discutir más de Escobar, que me encanta y es también parte de mi acervo, pero no quiero meterme en este momento, eso me tardaría mucho discutirlo. Entonces, quiero retomar con todo lo anterior la idea de lengua, cultura y diálogo de saberes para la construcción del buen vivir. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, ya les expliqué lo que pensaba yo de las lenguas, no lo voy a repetir, pero hay algo así como ecologías lingüísticas. Chin, es un nuevo concepto. O lenguas ecosistémicas, o qué sé yo. Y se refieren a lo siguiente, miren, frente a la concepción de la lengua nacional, que pues viene de Alemania con Lutero y Francia con la Revolución Francesa, etcétera, 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 y con la literatura. Tenemos las lenguas endémicas, vamos a decirles así, o las ecolenguas, o no sé cómo llamarlas.
que describen puntualmente una relación en el qué hacer, en el hacer de los que transforman en paisajes ese territorio. Y paisajes, milpas, etcétera, lo que sea, pues. Y entonces, lo interesante es retrabajar las lenguas en ese sentido y los conocimientos. Entonces hay una tesis que no es compartida del todo por mis amigos lingüistas, que dicen, que yo digo, junto con otros lengüeros norteamericanos, cada vez que se pierde una lengua, se pierde una experiencia de relación naturaleza-sociedad o sociedad-naturaleza. No me lo creen, pero y me demuestran lo contrario con gentes que no hablan la lengua y sí pues interpretan de alguna manera sistemática desde la otredad la naturaleza. Pero yo digo que con la lengua más, con la lengua es más, con la lengua es, o sea, en esa contradicción lengua-cultura hay todavía tela que cortar, y yo pues me inclino más sobre las tesis de Sapir-Whorf que sobre otros lengüeros más universales, más lingüistas más universales. Pero bien, pero para mí me sirve mucho más la tesis de Sapir-Whorf que las otras formas de aproximarme a la lengua. Y entonces hay las ecologías lingüísticas que nos dan. Son sistemas de representaciones en coevolución con los ecosistemas locales, paisajes, ecosistemas, especies, prácticas productivas relacionados con geosímbolos. Aquí mi amigo Gilberto, accidentes geográficos, rituales y mitos, y relaciones sociales entre naturaleza y sociedad y las relaciones humanas. Resulta que Víctor Manuel Toledo sacó un librito muy interesante que me gustó mucho. Que les voy a presentar es exploratorio. Entonces, una presentación que tiene un carácter exploratorio. Y en hay otra, algo atrás. Bueno, bien. Y quiero reaccionar también a la convocatoria del seminario. Y quiero recordarle al público cuál es la convocatoria del seminario. Ya se me traspapelaron los... Bueno, bien. En la convocatoria, quiero recordarles la convocatoria porque es muy interesante y se trata de un seminario. Entonces, claro, no va a ser tan dialógico, sino monológico, un monólogo en cierto sentido, pero se trata de un seminario y entonces dice la convocatoria, por lo menos lo que me mandaron los compañeros a mí. No queremos limitarnos a discutir los paradigmas teóricos globales y a ver sus aplicaciones en nuestra región, sino a construir un campo socioambiental capaz de analizar los problemas críticos. Uno, los derechos colectivos a los bienes comunes, los conflictos de reapropiación de territorios y patrimonios bioculturales, las formas de propiedad común de los recursos naturales,
Buscamos construir así una sociología y unas ciencias sociales que orienten los procesos de construcción política de la sustentabilidad, desde una nueva racionalidad social, de una racionalidad ambiental fundada en los potenciales ecológicos y culturales de la región. 3. Desde esta perspectiva consideramos que desde sus estudios en el campo de la sociología ambiental y de la economía ecológica, yo pondría bioeconomía, si es que existe eso, bioeconomía ecológica y la ecología política, de los estudios culturales y la antropología ambiental, de la sociología del derecho ambiental, de las formas de propiedad común y de la geografía ambiental, podemos avanzar en la construcción del campo socioambiental y de la ecología política en América Latina. Imaginar ideas para la construcción de un campo estratégico para la construcción, no de un campo de ciencias ambientales en general, sino de unas ciencias sociales que son guiadas por la imaginación sociológica. Yo soy antropólogo, pondría imaginación antropológica, pobre, que me perdone Wright Mills. Pero bien, quisiera, como somos seminario, estamos en seminario, quisiera comenzar en donde nos dejó picados Enrique Leff la vez pasada. Nos dejó picadísimos, porque nos dijo lo siguiente. Perdón, Enrique, si es que no te cito correctamente, pero escribí como loco, y entonces a lo mejor no está tan elegante como tú lo dijiste, pero lo dijiste muy elegante. Nos dice Enrique Leff que se trata de atraer la teoría de la complejidad de la posmodernidad y territorializarla a la política del sur. Una política de la diferencia, de la ontología de la diferencia del pensamiento y de la otredad. Lo que aquí se juega es la capacidad de la sociología de mirar lo otro, empezando con la vinculación distinta con la naturaleza, pensando también en las raíces de la problemática socioambiental, no solo desde el potencial ecológico, de pensar una sociedad negentrópica que no es visible desde el norte. En el norte no ven que la idea de la negenentropía es fuente de la creación de la riqueza desde la diferencia, desde la diversidad cultural y de la reapropiación de la naturaleza. La intención de descolonización del saber y la construcción de la filosofía de la vida, la del vivir bien aymara, es solo una manera de ver los pensamientos de los pueblos del sur que reclaman su derecho de ser tradicional, el derecho de ser indígenas en su hábitat, desde el hábitus y desde el humus de su tierra. Vaya, qué bonito lo dices. Desde el humus de sus tierras, de sus mundos. Es una dinámica cosmopolita del ser tradicional desde la reinvención de sus identidades. No se trata de volver atrás, nos sigue diciendo Leff. En este mundo de ser indígenas, esta complejidad ambiental, lo que está vivo son los procesos de descolonización del saber. Mundos de vida diferente, desde la reapropiación de sus territorios y de sus identidades. En esta lucha de poder, por la definición de la sustentabilidad, está implicada la definición de la vida misma y de la reapropiación de la vida en el planeta, hacia la cual tenemos que encaminar la imaginación sociológica, yo diría antropológica también. Esta explosión de ideas hay que atraerla a un diálogo de saberes entre los movimientos sociales y la academia. Bien, esto es, espero que te haya interpretado bien, Enrique. Al pie de la letra, bien. Bueno, y aquí tienen en el... el tema que me pusieron. Dije que sí. Así es que no son culpables ellos. Está negociado. ¿Dónde está?
escucha? Correcto. No se quedó nada ya, perdón. Lo tenía hace rato en la mano. Ah, no, aquí está, frente a mí. Así es esto. Disculpen. El tema propuesto hacia una sociología ambiental para la apropiación social del patrimonio biocultural en América Latina. Por supuesto es preguntar, es pertinente preguntar sobre una sociología ambiental como tal o qué campos de lo ambiental se desenvuelven en conjunción entre las ciencias sociales y ambientales, y en específico desde la antropología social o de las llamadas etnociencias, etnología, etnoecología, etnobotánica, etcétera, en América Latina. Ya en esta aseveración primera nos topamos con las primeras dificultades. Cuando pensando preguntamos, ¿qué hacemos pensando? Y es que hoy en día la pregunta que nos hacemos debiera ser, ¿desde dónde hacemos los encuadres epistemológicos para pensar la realidad? ¿Desde dónde? Y esto es lo que vamos a tratar de resolver en esta ponencia. La segunda cuestión sería, ¿necesitamos recurrir a la imaginación sociológica, en nuestro caso de manera reducida, yo diría imaginación antropológica, para generar nuevas categorías y aprender así las relaciones y dinámicas sociales complejas en nuestros países? ¿Necesitamos nuevas categorías o bastan las que tenemos utilizando? ¿Y quién? Nuevas categorías y así aprender las relaciones y dinámicas sociales complejas en nuestros países. ¿Y quién las aprende? Esta última pregunta ya no puede ser respondida si no se caracteriza la ubicación de quien interroga y con quién se trabaja. Cuando interrogamos sobre el concepto de patrimonio biocultural, que es un nuevo concepto, patrimonio biocultural, tenemos que referirnos evidentemente al campo de estudio, yo diría, de la relación natura-cultura. Y este campo o campos tiene como reflexión distintas ontologías de la naturaleza según distintos sujetos sociales. Si hemos de retomar a De Scola respecto a sus 4 ontologías de la naturaleza, por ejemplo, 3 premodernas y 1 moderna. Pero si hablamos de premodernos, ¿qué son los modernos? ¿Qué somos nosotros? Y desde el punto de vista de la etnografía, se analizan los modernos, preguntaría Latour. ¿Podemos ser etnografía desde los premodernos, una etnografía de los modernos? Pregunta Latour. ¿Qué tal si analizamos a los modernos desde los premodernos? Encontraremos muchos supuestos invisibles que cimentan la tecnología encubierta de ciencia. Y esto viene de, ya nos aclaramos esto desde el proyecto Manhattan, desde la bomba atómica, en donde los científicos estaban resolviendo el problema técnico y no se preguntaron sobre la ética de construir una bomba atómica. Y entonces, esos eran los invisibles al construir la bomba atómica. Los invisibles, los de los científicos, que en la ciencia pura, que tendría que ser neutral. Y eso, ¿qué pasa con la biotecnología? Igual. Hay una serie de supuestos, muchos supuestos no dichos. Hay muchos invisibles, igual que los antropólogos le decimos a los premodernos, tienen muchos invisibles que no nos dicen cómo se organiza la naturaleza. Bien, pero este es un salto mortal, diremos, teórico, del que estoy hablando, y quisiera hablar un poco más sobre el concepto de patrimonio. No se refiere aquí, cuando yo un poco ingenuamente puse en mi libro el patrimonio biocultural de los pueblos indígenas, cuando quise ponerle un título. Pero finalmente no fue tan ingenuamente, porque el concepto de patrimonio es escrito aquí con minúscula. Son patrimonios.
y es lo propio. Y yo lo pensé en la defensa de lo propio. O sea, solamente, ¿cómo? Ya desde el manual venía, y claro, siempre en diálogo con Enrique, veníamos planteando esta cuestión. Y ciertamente esto me motivó muchísimo, pero me motivó muchísimo a poner patrimonios. Y eso es medio conflictivo con mi institución, el INA, que es legalmente, el INA es el administrador de un patrimonio nacional. Pero no se trata de esos patrimonios. Entonces el patrimonio o patrimonios bioculturales se refiere a lo propio. Y van a ver por qué a lo propio en un momento. Segundo, ¿qué es la parte biocultural? ¿Por qué hay que inventar nuevas categorías si ya se ha reflexionado largamente sobre la relación naturaleza-sociedad? La antropología francesa lo ha hecho, nosotros lo hemos hecho, etcétera, etcétera. ¿Por qué inventar una nueva categoría biocultural? Se trata principalmente de los pueblos indígenas. Y es obvio que hay varios elementos que marcan la diversidad. Y aquí me junto otra vez con las últimas palabras de Enrique respecto a la diversidad y a la polifonía, a la policultura. Desde la policultura hay que examinar todo lo demás. Y justamente esa policultura no es simplemente cultura escrito con mayúscula o minúscula, sino está íntimamente